Profe, buen día. Profesor, buenos días. Buen día. Buenos días, profe. Buen día, muchachos. Buenos días, profe. Buen día. Buenos días, profe. Profe. Muchachos, buen día. Buenos días, profe. Hola, buen día. Profe. Buenos días, muchachos. Quiero pedirles, por favor, que podamos escribir nuestros datitos o presente para nuestra asistencia. Por favor, ¿ya? Presente. Y cada grupo, cada jefe de grupo me lo revisa a sus compañeros de su equipo para que encontremos algunos que no están ingresando a nuestra clase. Deben estar todos, la mayoría completo, porque hay mucha participación en el curso, es un buen curso, entonces vamos a ir trabajando. El día de hoy tenemos la Revolución Francesa, vamos a trabajar estos temas interesantes, estos aspectos de la Revolución Francesa. Listo, están escribiendo en el chat, la mayoría, su asistencia. Y el día de hoy, entonces, trabajamos con el grupo 4, empezamos con Helen, Henry, Mariluz y Joel. Luego el grupo de Susan, Alejandro, Patricia y Melanie. Ya, estamos hasta ahí bien, ¿no? ¿Está el grupo de Helen? Helen. Sí, profe. ¿Están listos, preparados para entrar al trabajo? La anterior, profe, estaba exponiendo. ¿Perdón? La anterior ya estaba terminando de exponer. Ya. ¿Algo más que tiene que complementar Helen? No, profesor, no. Ya, entonces sería Henry, ¿no? Sí, profe. Yo sí. Ya, Henry. Lístate, por favor, Henry. Vamos a trabajar un detalle. Antes de que me olvide, mientras se van preparando los compañeros, voy a facilitarles estos documentos que yo también tengo para que podamos trabajar. Y bueno, voy a copiar y voy a entregar, voy a darles algunos detallitos, ¿ya? Vamos a colocar la tarea para que me entiendan lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a entrar en exposición. La primera parte, exponemos el grupo número 4 y luego número 3. Luego de ello, por favor, si tienen preguntas, todos los grupos pueden hacer preguntas, pueden participar. También pueden participar como algunos datos curiosos, curiosidades, o tal vez aclarar algún detalle que también los compañeros han llegado a desarrollar. ¿Ya? De esa manera vamos a trabajar el día de hoy. Haremos todo lo posible por terminar la defensa de este trabajo y el debate, si nos falta tiempo, el debate lo vamos a la próxima clase con algunos elementos también. Y acá yo tengo que escribir algunos aspectos que quisiera que tomen ustedes mucho en cuenta. El número 1. Para la carpeta lo que vamos a hacer va a ser tomar apuntes francesa. Y esto en la carpeta lo vamos a realizar, me refiero a con el esquema, los 3 pasos que hemos quedado, ¿no? Ese esquemita que debemos de cumplir tiene que tener causas. A medida que los compañeros vayan desarrollando su trabajo, también ustedes van tomando apuntes en ese sentido. Causas, proceso, y consecuencias. Luego tendríamos que aumentar un punto que tendría que ser la relación con Bolivia. En cada uno de los temas siempre vamos a dedicar a identificar estos pasos. Entonces, en función a eso, vamos a hacer nuestros apuntes. Pueden ser los apuntes en una hoja o en ambas hojas, es decir, ambos y revés. Si pueden ampliar un poco más, perfecto. Tenemos para lo mismo, les voy a yo facilitar un mapa conceptual. Como ustedes pueden imprimirlo, ¿ya? Un mapa conceptual
También vamos a hacer, les voy a facilitar cuestionario, que va a ser muy aparte de lo que escribamos en la carpeta. Enseguida les voy a hacer entender. Ya, facilitar un cuestionario, por lo menos de 5 preguntas les voy a colocar. Este cuestionario ya está realizado, o sea, ya está con respuestas. 25 preguntas con respuestas. Y esto, hasta aquí. Esto, muchachos, lo vamos a imprimir en el álbum. Y de ello vamos a ir preparándonos una batería de pura preguntas de historia universal referentes al tema de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, y así vamos a ir aumentando cada uno de nuestros temas según vayamos avanzando. Y aquí para que se entienda bien también, vamos a colocar luego terminamos con el vocabulario. El vocabulario ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? Vocabulario y su cuestionario. Por lo menos vamos a hacerlo de unos 10 preguntitas acá en la clase, como parte de debate, como parte de complementación del tema. Lo vamos a quedar, por favor, en cuestión en la carpeta. Y para el álbum, les voy a facilitar una propuesta conceptual, lo imprimen. También les voy a facilitar unas 2 hojitas de preguntas y respuestas, y de ahí vamos a estudiar. Lo pondremos bien. Listo, hasta ahí. El trabajo en el álbum, debemos graficar imágenes según el tema. Mínimamente una hoja. Es decir, de la Revolución Francesa podemos colocar varios elementos, varios aspectos que nosotros hoy vamos a tomar en cuenta. Puede ser su sociedad, puede ser su situación económica, los personajes de la Revolución Francesa, también puede ser la constitución que se creó también, puede ser las consecuencias. Ustedes ya van a ver al pie de cada página, ustedes explican de qué se trata cada imagen. Puede ser mínimamente una hoja. Pueden hacer 2, como ustedes deseen, según su importancia y también su creatividad. Listo, esto ya lo estoy explicando. Estas hojitas que yo tengo acá, que ya lo he escrito, también los voy a pasar el día de hoy. Los voy a pasar a la plataforma, lo voy a subir para que todos tengan conocimiento y de eso que tenemos de hacer. Ya, listo, hasta ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí, Henry. ¿Ya puedo compartir, profe? Sí, voy a habilitar, voy a habilitar. Ya he mostrado, muchachos, esto yo les voy a pasar a todos. Y a esto tengo que aclarar. Por ejemplo, para los compañeros, los datos que yo les voy a facilitar no es necesario que lo puedan copiar en la carpeta. Cuidado que no estén haciendo eso y tengamos un problema. Solamente es de apoyo, de conocimiento. Pueden utilizar algunos datos que les pueda servir para nuestros apuntes. Nos puede servir muchísimo. Y tal vez alguien quiere imprimir algunas imágenes de acá, también lo puede imprimir para el archivador. Perfecto, puede ser también, puede servir. Para eso les voy a enviar todos estos datitos que tengo yo acá. ¿Listo? Algunos puntos importantes que vamos a eh, socializar después de las 2 exposiciones que tengamos. Listo, ya está. Entonces, dejar de compartir. Me lo van a leer siempre bien las indicaciones que tengan mis muchachos. Perdón, Henry, del grupo de Yamil, de Esther Coaquira, ¿quién de los compañeros faltó? A ver, Yamil, presente. Esther, Sí, profe. Yamil Donza. Sí, profe. Esther, esto, Sí, presente. de los demás grupos, si me pueden ayudar, por favor, para controlármelo, por ejemplo, los números 2, los números 3, así sucesivamente. Profe, del grupo número 2 todos están. Gracias, eso, así creo que me ayuden, porfa. Otro grupo que ya está listo, el de Susan, Alejandro, Patricia y Melanie. O no están ellos, pues del grupo, los números 4.
Profe, todos del grupo 4 están. Profe, todos del Profe, grupo del 3 del están. grupo número 3 están todos. Ya, el 3 y el 4 ya está bien. El número 5, por favor, ¿me ayudan? Ah, claro, aparte en el chat también me están escribiendo presente, eso está bien, solo que quiero saber con quién estoy contando. Del 5 no hay respuesta. Del 6, Yasuko, Sayan, Esmeralda y Abril. Ya, pendiente, me toca. Luego el grupo del 7, Adriana, Daniela y Cata. Todos están, profe. Del 6, ya. Del 7. Del 7 están todos, del 6 me falta todavía. Del 8, Miguel Ángel, Cecilia, Iván y Moacir. Moacir está acá. Ya, esto voy a llamar más tardita, voy a pedir que participen. El 9, Carla. Profe, los números 8 todos están. Gracias, los 8. Números 9, las Carlas, Estamos todos están, profe. las Nicoles. Ya, y luego, Tania, el 10. Todos están, profe. Gracias. Me faltaría el 5 y el 6, no han respondido. Y el 1. Profe, del grupo 5 están todos. Gracias. Y luego el 6. Falta Esmeralda. Esmeralda. Ah, ya tiene licencia. Listo, gracias. Ahora sí. Entramos, Henry. Tienes todo el tiempo para poder Ya, trabajar. profe. Apuntes. Profe, no puedo compartir todavía. No le habilitas, perdón. Ya, ahora sí. Inmediatamente el otro compañero que viene para que ganemos tiempo, Henry, luego viene Mariluz, luego Joel, rapidito ya. Yo voy a tomar apuntes también acá. Escriban preguntitas, algunos datos que sean importantes también. ¿Se puede ver, profe? Sí, está bien. Se escucha también igual nítidamente, Henry. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Continuando con el tema de la Revolución Francesa, yo les voy a presentar el desarrollo. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Este evento es considerado casi universalmente como el suceso histórico que marcó el inicio de la época contemporánea en Europa y Occidente. La Revolución Francesa y el bonapartismo que vino después de la conmemoración conmocionaron al mundo entero y esparcieron por las ideas de la Ilustración francesa resumidas en el lema, que es libertad, igualdad y fraternidad. La Revolución Francesa inició cuando las masas ciudadanas empobrecidas y sometidas se opusieron al poder feudal, desobedecieron a la autoridad de la monarquía y encendieron la mecha del cambio histórico. Así derrocaron al gobierno aristocrático y emprendieron la caótica construcción de una sociedad basada en los derechos fundamentales de los seres humanos. Etapas de la Revolución Francesa. Etapa monárquica. La etapa monárquica comprende de los inicios de la Revolución, desde 1789 hasta 1792. Estados Generales. Era una asamblea que se reunía en momentos de crisis y en la que representantes de los tres estados transmitían sus necesidades o escuchaban a las necesidades de la corona. Rey Luis XVI convocó a estos estados generales para aumentar el valor de los impuestos y que los nobles que en ese tiempo no pagaban ningún impuesto lo empezaran a hacer. La Asamblea Nacional. El rey Luis XVI intentó disolver por la fuerza la Asamblea Nacional, pero el 14 de julio de 1789 se produjo la toma de Bastilla, que es considerado el inicio de la Revolución Francesa. La toma de Bastilla se salvó a la Asamblea Nacional, que pudo seguir sesionando para suprimir al feudalismo y los derechos y privilegios de la nobleza. La Asamblea Constituyente. La Asamblea Nacional se había transformado en la Asamblea Constituyente. Proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y sancionó la Constitución de 1731.
La Asamblea Legislativa estaba dominada por dos fracciones políticas, los girondinos y los jacobinos. Los girondinos estaban liderados por Jacques-Pierre Brissot, que propiciaban un acuerdo entre el rey y los sectores burgueses, que pretendían dar por terminada la revolución. Los jacobinos estaban al mando de Maximilien Robespierre, eran más radicales ya que querían mejorar la situación de los sectores populares y proclamar la república. La etapa republicana. Se inició con la abolición de la monarquía en 1792 y se extendió hasta el año 1804. La convención. En 1792 se conformó un nuevo organismo llamado convención. Esta asamblea decidió ejecutar al rey Luis XVI en la guillotina, acto que simbolizó el fin de la monarquía. Este asesinato provocó varias reacciones en los otros reinos, ya que al enterarse de esto quisieron acabar, intentaron detener la Revolución Francesa. El directorio. En 1795 se sancionó una constitución que creó un poder ejecutivo de miembros llamado directorio. También se estableció un sufragio masculino restringido a las personas de mayores fortunas. El directorio debió enfrentar varios levantamientos, tanto monárquicos como de jacobinos. Para terminar con esta inestabilidad en 1799, Napoleón Bonaparte encabezó un golpe de Estado que derrocó al directorio. El consulado. El consulado estaba integrado por 3 cónsules que impuso un régimen de gobierno centralizado y autoritario, lo que ayudó a restablecer las relaciones con la Iglesia Católica. La etapa imperial. La etapa imperial significa la culminación de la Revolución Francesa con la coronación de Napoleón en el año 1804, que significó el surgimiento del Imperio Napoleónico, que trató de conquistar a toda Europa. Este imperio perduró hasta el año 1815, cuando Napoleón fue derrotado por británicos y prusianos y terminó confinado en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Gracias. Ya, muy bien. Muchachos, vamos a tomar en cuenta lo que dijo el compañero Henry, que tiene que ver mucho con las etapas, el proceso de la Revolución Francesa. Hay momentos en los cuales se llega a realizar, algunos cambios dentro de este proceso de la Revolución, y especialmente en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, decíamos que la Revolución Francesa nos ha otorgado, nos ha facilitado muchísimo lo que es las bases de los derechos humanos. Ahí en ese momento se llamaban los derechos del hombre y del ciudadano, pero fueron los inicios de lo que actualmente se llaman los derechos humanos universales. Bien, perfecto. Ese punto, gracias Henry. Continuamos. Mariluz. Sí, profe, ¿puedo compartir mi pantalla? Está libre, está libre. ¿Se nota, se ve, profe? Sí, se nota, está bien. Se escucha Ya, todo bien. bueno, la Revolución Francesa. Fin del orden feudal. Se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad de las clases fijas, que era el renacimiento de la república con el sistema del gobierno en Occidente. El 4 de agosto de 1789, en una sesión de la Asamblea, Proclamación primera de los derechos humanos universales. El ciudadano de 1789, aprobada por la Asamblea Nacional, que constituye por la francesa el 26 de agosto de 1789, es uno de los
es uno de los muchos documentos fundamentales de la Revolución Francesa en 1789 y en 1799, que era la libertad y la igualdad y la fraternidad con la primera ley de los derechos humanos. La influencia de las colonias americanas de Europa vieron de la Revolución Francesa por un ejemplo a seguir por las ideas marcadas por las huellas y propios de sus propios procesos de la independencia. Ascenso del bonapartismo. Bonapartismo es el ascenso de Napoleón Bonaparte y su imperio francés, así como las guerras europeas que le sucedieron pusieron un fin al periodo histórico. Gracias, profe. Mariluz, tendríamos que haber trabajado la parte de consecuencias, pero no está identificado tu título, no tenemos esos datos. Aquí hacías referencia en relación a la Revolución Francesa. Claro, tienes varios elementos muy importantes que yo rescato, pero ¿a qué aspecto se refiere? Debe de tener un punto en particular y debería de ser consecuencias de la Revolución Francesa. Bueno, vamos a escuchar al otro grupo también, pero ya estamos anotando algunas observaciones. Y por último, nuestra compañera, perdón, compañero, Flores Joel, Pinto Flores Joel. ¿Puedo compartir, profe? Sí, sí, está bien, compañero. No sé qué pasó. Ya, profe, ¿se ve? Ahora sí. Ya. Ah, ya. Ya. La Revolución Francesa. Datos curiosos. La sincera disculpa de María Antonieta con su verdugo. 18.000 personas fueron decapitadas, de los cuales Luis XVI fue el primero y después su esposa. Después de 9 meses, el día de la ejecución de la reina, el 16 de octubre de, 1723, las últimas palabras de María Antonieta fueron: lo siento, pero no a lo que iba a pasar, sino a lo que había pisado los pies de su verdugo. Mm, ya. La famosa guillotina en la Plaza de la Revolución, Plaza de la Concordancia, así se llamaba antes de que se llamara Plaza de la Revolución. El cambio de nombre fue en 1792, cuando pasó a llamarse Plaza de la Revolución. La guillotina. Eh, eh, en ese lugar se instaló también la guillotina, donde se realizaron alrededor de 1119 ejecuciones. Durante más de 2 siglos después del comienzo de la Revolución Francesa, la guillotina siguió siendo legal en Francia, último país occidental en abolir la pena capital. En 1981, siendo Amida de Doubi, de 27 años, la última persona en ser decapitada, en 10 de septiembre de 1977. Ya, el espía viví, el espía bebé, de Cherbourg. Este espía solo medía 58 centímetros y este era también muy inteligente. Esta persona fue reclutada por la duquesa de Orleans durante la Revolución Francesa. Richard Burr fue, eh, fue
fue colocado en una carriola con su supuesta niñera y colocado cerca de los soldados de la Revolución Francesa. Y, y, y memorizaba la información de las charlas de los soldados. La famosa adicción de María Antonieta por los zapatos. Es falso la adicción de María Antonieta por... ya, ya. Ya, la falsa adicción de María Antonieta por los zapatos. María Antonieta fue adicta a coleccionar zapatos, pero sin embargo fue hecho que María Antonieta tenía un gran número de zapatos. La causa era por la propia necesidad, ya que el Palacio de Versalles era un lugar simultáneamente sucio, en el cual no constaba con el drenaje. La relación entre la iglesia y la revolución. Luis XIV había establecido mediante el edicto de Fontainebleau que la religión católica era la única permitida en Francia, pero posteriormente se agregó el apartado donde se apuntaba que el Estado estaba facultado para designar miembros del clero. La Iglesia Católica no estaba tan bien vista por la sociedad. Calendario distinto al actual. El calendario revolucionario francés reemplazó al calendario gregoriano durante 12 años, entre finales de 1793 y 1805. Los 12 meses se dividieron en 3 semanas de 10 días cada una, terminando en un día, descanso y festividad equivalente al domingo. Cada día se dividió en 10 horas, cada hora en 100 minutos y cada minuto duró 100 segundos. Los restantes 5 o 6 días necesarios para coincidir con el año solar se colocaron al final del 12º mes. Relación con Bolivia. La Revolución Francesa dio inicio a la democracia de Bolivia, siendo así tomando también el gorro frigio en el escudo. También se tomaron el gorro frigio como libertad y también se tomaron en los países como Francia, Haití, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Paraguay, Argentina y Bolivia. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa dio a Bolivia una idea para conseguir los derechos políticos de Bolivia. La reforma agraria, la revolución obrera boliviana de 1942, y en la actualidad casi todas las personas tienen derecho a opinar, siendo mujer o hombre, agrícola o mineros. Gracias, profe. Ya, listo, muy bien. En relación a Joel Pinto, tiene que practicar más, tiene que leer más y tiene que tener un poquito más de fluidez en su defensa, en su trabajo, ¿ya? Cuando estemos en el debate, espero que también puedan llegar a defenderse con facilidad. Vamos, continuemos entonces con el otro grupo. Susan, por favor.
Tiene también el ¿Se ve, stop. profe? Sí, a ver, no. Tiene que salir Joel. Joel puede anular, ahora sí. Sí, señor. Listo, ahora sí. ¿Se ve, profe, no? Sí, se ve. Muy bien. Sí, se escucha también. Profesor y compañeros, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy les voy a dar a conocer acerca de las causas de la Revolución Francesa. Revolución. Cambio violento y radical en el ámbito político, social, económico o moral en una sociedad. La Revolución Francesa empezó en Francia entre 1769 y 1799. Causas políticas. Entre las principales tenemos al rigor del absolutismo. El absolutismo es el poder que reside en una persona, como una especie de dictadura en ese entonces. El absolutismo hacía que los reyes tengan todo el poder político, legal y económico, y las demás personas no podían cuestionar o llevarles la contraria en ningún sentido. También está el sistema absolutista, que rechazaba la separación de los poderes del Estado. Causas económicas. Tenemos al aumento de los gastos del Estado, el descenso de los beneficios para los terratenientes, la escasez de alimentos y la miseria y marginación del pueblo llano. Las condiciones de vida de este pueblo, ellos se encontraban en una total pobreza, ya que sufrían de hambre, marginación, enfermedades, trabajo esclavizante, entre otros. Causas sociales. Tenemos a las desigualdades del régimen feudal. De los 23 millones de habitantes de Francia, apenas 300.000 pertenecían a las clases privilegiadas y toda la masa restante era el pueblo llano con menores derechos y posibilidades. Es decir, de toda la población que había en Francia, solamente pocas podían contar con privilegios y el resto, que era muchas, abundantes personas, no podía gozar de estos privilegios y derechos. Y las causas culturales. Tuvo importancia la extensión de nuevas ideas producto del periodo de Ilustración, bajo los conceptos libertad política, de fraternidad e igualdad. Fueron las nuevas ideas por los exponentes del periodo de Ilustración: Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Montesquieu. En 1748 propuso sustituir la monarquía absoluta para la monarquía parlamentaria. Elaboró la doctrina política de la división de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, donde él dijo que en el poder ejecutivo se encontraban los monarcas y sus ministros. En el legislativo, la Cámara de Representantes, donde dichos representantes eran elegidos por los ciudadanos, y el judicial por los jueces. Voltaire criticó la vida política, las costumbres, las prácticas religiosas y la autoridad. Él siempre apoyaba la igualdad y justicia para todos los ciudadanos. Y Rousseau afirmó que la soberanía, origen del poder, proviene de la voluntad de los ciudadanos, gobernantes y gobernados. Él decía que los dos se comprometen, uno a gobernar para lograr el bien común y los otros a seguir el mandato de la ley. Si los gobernados no cumplen, el gobierno usará la fuerza pública para obligarlos. Y si los gobernantes no desempeñan eficientemente sus funciones, los gobernados tendrán todo el derecho a sustituirlos. Gracias.
Muy bien. Luego, está muy bien, compañera Susan. Muy bien. Alejandro, Profe, perdón que le interrumpa, tengo un video. No sé si lo... a ver, un ratito. Y ya, perdóname, prepara los videos mientras terminamos la defensa de exposición, por favor. ¿Ya? Terminaremos. Ok, profe. Pero preparen los que tengan, ambos si tienen, ambos equipos tienen algún tipo de video, bienvenido para poder ilustrar un poco más. Algunos tal vez están pensando en hacer alguna pregunta para socializar también, para discutir, bienvenido también. Ya, tenemos ahora a Alejandro. ¿Puedo compartir, verdad, profe? Sí, sí, está libre. Ya, ahí. ¿Se ve, profe? Sí, sí, estamos, a ver, ya va a participar, la pantalla va a salir. Ahora sí, ya está. Un momento, profe, por favor. Un momento, profe, por favor. Ya. Mientras tanto, Y, muchachos, para la carpetita hemos creado nuestro mapita conceptual que vamos a sacar de causa, proceso, consecuencia. Luego tenemos el vocabulario y luego haremos el cuestionario. ¿Listo? Les sugiero que vayamos a ir trabajando de forma muy puntual. La próxima semana, como hoy vamos a enviar las tareitas hasta donde hemos avanzado, algunas hacemos también el uso de 1 o 2 hojitas para ilustrar la Revolución Francesa de este tema. listo, ¿Listo? profe. Ahora sí. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Continuando con el tema, yo les voy a explicar sobre el desarrollo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político que ha iniciado en los años 1789 con la toma de la Bastilla y terminó en el año 1804 con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses. Se divide en 3 etapas: la etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial. Etapa monárquica: los estados generales. El, el Era una asamblea que se reunía en momentos de crisis para escuchar los problemas de la corona o expresar sus problemas. El rey Luis XVI los ha, los ha concluido para solicitar un aumento de impuestos y que la nobleza comenzara a pagar estos. Aprovechando esta situación, el tercer estado, conformado por banqueros, artesanos y campesinos, solicitó al rey Luis un cambio de un voto general por estados a un voto individual. Eh, Esta petición, al ser rechazada por el rey, tanto por el rey como por los otros 2 estados conformados por el clero y la nobleza, el tercer estado decidió separarse de esta asamblea para conformar una asamblea nacional. La Asamblea Nacional. El rey Luis XVI intentó disolver esta Asamblea Nacional por la fuerza, pero el 14 de julio del año 1789, los sectores populares del país tomaron la Bastilla, que era una fortaleza llena de armas y municiones, y también que encarcelaba a los opositores. Esto salvó a la Asamblea Nacional y así pudieron seguir sesionando para suprimir el feudalismo. La Asamblea Constituyente. La Asamblea Nacional pasó a llamarse una Asamblea Constituyente. Esta proclamó los derechos del hombre y sancionó la Constitución del año 1791. También creó la monarquía parlamentaria al dividirla en poderes y en una Asamblea Legislativa que se encargaba de la sanción de leyes. La Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa se dividía en 2 grandes grupos sociales: los girondinos y los jacobinos. Los girondinos, liderados por Jacques-Pierre Brissot, se encargaban de mantener un acuerdo entre el rey y la nobleza, cuyo fin era su propósito era dar fin a la revolución. Y los jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, querían mejorar la situación de los sectores populares. La etapa republicana. La etapa republicana, la convención. En el año 1792 se creó un nuevo organismo llamado la Convención. Este decidió ejecutar al rey Luis XVI en la guillotina, declarando el fin de la monarquía. Esta decisión,
Esta decisión hizo que los países Austria, Prusia, Holanda, España y el Reino Unido decidieran acabar con la Revolución Francesa. La presión que sintió este organismo hizo que los jacobinos tomaran el poder e implantaron 3 nuevas normas. 1. El servicio militar obligatorio para los varones de 25 a 30 años. Esto formó un ejército lo suficientemente grande como para acabar con las potencias europeas. 2. Se ha establecido un precio máximo para los productos de primera necesidad. Y 3. La amenaza con ejecución a toda aquella persona que fuera contrarrevolucionaria. El pueblo, al escuchar estas nuevas normas, decidió quitar completamente su apoyo a los jacobinos y decidieron ejecutar a todos sus líderes, incluyendo a Robespierre. El directorio. El directorio en 1795 se sancionó una constitución que creó un nuevo poder conformado por 5 personas, llamado el directorio. Este tuvo que enfrentar levantamientos tanto de monarcas como de jacobinos. Para terminar con esta estabilidad, en el año 1799, Napoleón Bonaparte encabezó un golpe de estado que los derrocó. Esto marcó el fin de la Revolución Francesa. El consulado. El consulado, formado por 3 cónsules, impuso un régimen de gobierno autoritario, estableciendo una unión con la Iglesia Católica. Pero en el año 1804, Napoleón Bonaparte decide suprimir este consulado para luego autoproclamarse emperador francés. Etapa imperial. En la etapa imperial, el emperador Napoleón Bonaparte en el año 1804 comenzó la idea del imperio napoleónico, que trató de conquistar toda Europa. Esta idea perduró hasta el imperio y la idea perduraron hasta el año 1815, cuando el emperador Napoleón fue derrocado por ejércitos británicos y prusianos, para luego ser confinado en la isla de Santa Elena, ubicada en el sur del Atlántico. Gracias. Está bien, Alejandro, está muy bien, muy bien. Buen trabajo. Gracias, profe. Ahora Patricia Belén. Sí, profe. ¿Se me escucha? Un poquito más fuerte y si se acerca a su micrófono. ¿Ahora se me escucha, profe? Ahora está muy bien. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Recién va a salir a la pantalla. Ahora sí, ya salió. Ya, yo les hablaré de las consecuencias. Tengo como objetivo utilizar imágenes y representaciones cartográficas para identificar y localizar objetos y hechos geográficos. Así explicarles su distribución a distintas escalas, utilizando asimismo fuentes geográficas de información como los que he adquirido de los textos y gráficos. Las consecuencias. Las consecuencias, primeramente está el fin del orden feudal. Este se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles. Hubo la aristocracia, el clero y siervos. Así renació la república como sistema de gobierno en Occidente. También la proclamación primera de los derechos humanos universales. El lema es de libertad, igualdad y fraternidad. Esto condujo a la reducción de la primera ley de derechos humanos sin distintos de la raza, ni credo, ni de nacimiento. Había la influencia en las colonias americanas. Estas vinieron en la Revolución Francesa, un ejemplo a seguir, y sus ideales marcaron huella en sus propios procesos de independencia. Y el ascenso de bonapartismo.
Este era de Napoleón Bonaparte y su imperio francés, así como las guerras europeas que le sucedieron, pusieron fin a este periodo histórico. La relación con Bolivia. Eh, podemos ver la influencia de la Revolución Francesa en esta imagen. Lo que nos queda hoy en día es finalmente la dignidad del hombre como persona y como ciudadano, dotado en derechos políticos que le pertenecen y que no son el resultado de su pertenencia. Este es el fondo ideal republicano entendido como sistema que garantiza la participación de los ciudadanos. Nos corresponde hoy velar por este ideal republicano en nombre de la fidelidad a la herencia revolucionaria. Gracias, profe. Bueno, en relación a las consecuencias con Bolivia, tendríamos que hablar del proceso de independencia de estas tierras. Pero claro, en la actualidad sí rescatamos mucho de los aportes de la Revolución Francesa. Ya, por último, es Melanie Paucara. Está bien, profe. Profe, ¿se ve? Se ve, a ver. No, saliste. Nuevamente. A ver. Ahora sí, profe. Sí, hay una imagen, pero no. Nuevamente. Melanie, ¿qué pasó? Error, me sale, profe. A ver, nuevamente vamos a visitar ya. Ya salió la compañera, pues tiene que estar habilitada. A ver, otra vez ingresa. Sí, error, dice, profe. Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Tienes tu archivo? ¿Listo? Está no sé si lo podemos pasar por WhatsApp a una de las compañeras de tu grupo para que mediante ella podamos hacer el uso de su computadora internamente. Pueden trabajar. Mientras Sí, tanto, profe. Susan, podemos trabajar con su video para ganar tiempo. Y si tiene video en el otro grupo, también bienvenido. Internamente, Melanie, por favor, pueden buscar entre sus compañeros de tu mismo grupo o alguien que le pueda facilitar para que nos abra en su computadora. Ok, Luego, profe, está bien. del otro grupo de gens y tal vez han encontrado algún tipo de video. Vamos a llegar al bombardeo de preguntas, vamos a ver curiosidades, algunos aspectos que son importantes. Cada estudiante de cada grupo, mínimamente, quiero escuchar un aporte interesante, muy significativo, y va a valer una nota muy buena para los que participen y también para su propio grupo. ¿Ya? Listo, entonces, Susan, ¿listo? ¿Ya está? El videito que ha preparado. Sí, profe. Ya, para adelante también los compañeros de los otros grupos pueden buscar también referentes a un tema algunos videos interesantes. ¿Cuánto tiempo nos dura? 2 minutos, casi 3 minutos. Ya, listo. En plena era de la Ilustración, la Revolución fue testigo de cómo la tierra feudal le daba la espalda a la tradición aristócrata y trazaba un nuevo camino para el futuro. Hará temblar los cimientos de Europa y su impacto afectará al mundo entero. La Revolución Francesa es el acontecimiento más importante de la historia occidental. Hay avances como la Revolución Industrial, el capitalismo, pero en lo que se refiere a acontecimientos no se me ocurre ninguno más importante. Fue la revolución que más alteró las cosas, si consideramos que se deshizo de la Iglesia Católica, de la cristiandad, de la nobleza, del rey, de todo aquello que es tan fundamental antes del nacimiento del mundo moderno. La Revolución Francesa dará de comer a los pobres, traerá la democracia a Francia y establecerá un nuevo orden en la sociedad. Pero el progreso tendrá un precio. Fue un momento de una extraordinaria esperanza y ambición, y de repente se convirtió en la tragedia más espantosa. Los derechos del hombre, la democracia, la nueva república. Los logros de la revolución sobrevivirán más que cualquiera de los propios revolucionarios. Francia entrará en un periodo de incertidumbre, paralizada por el miedo a otro terror, o incluso algo peor, la vuelta a la pasada monarquía opresiva. Pasarán 5 años de estancamiento,
hasta que, una vez más, el poder se consolide en manos de un único hombre, Napoleón Bonaparte. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuándo terminó la revolución. Algunos creen que terminó con la subida al poder de Napoleón. Otros mantienen que la revolución continuó hasta el siglo XIX e incluso más allá. La Revolución Francesa es un momento en el que la gente toma por primera vez las riendas de su propio destino. La idea de que los súbditos de la monarquía más antigua, más prestigiosa y más poderosa de Europa pudiesen reescribir su historia fue algo que tuvo una resonancia increíble. La revolución destruyó la antigua Europa feudal y cambió para siempre el curso de la civilización occidental. Los experimentos franceses con la democracia han inspirado los modelos de todo el mundo. Sea donde sea que haya una tiranía, el grito pidiendo justicia perdurará para siempre. Libertad, igualdad, fraternidad. Por la revolución. Nacida en plena era... Ya, ahora, ¿será Melanie? ¿Ya terminó? ¿Pudieron Sí, lograr? profe. Sí, profe. Alison va a compartirlo. A ver, Alison. Sí, profe, ya está todo listo. Muy Un bien, minutito. gracias. ¿Se puede ver, profe? Sí, está saliendo. Ahora sí ya está. Ya, Muy un bien. ratito, profe, me estoy haciendo dejar el Sí, mouse. que me Un está ratito, cargando, por con favor. calmita. Bueno, muy Por favor, interesante el video, muchachos. Muy interesante. Saben, hay varios datitos que con ese tipo de video que quisiera que nos repitan posteriormente, podamos sacar datos muy importantes como parte de consecuencia, porque en realidad lo que comenta en el video es especialmente todas las consecuencias y aportes de la Revolución Francesa a todas las repúblicas o a todos los países, los estados actuales, ¿no? Y aún vivimos y practicamos ciertos elementos de aporte de la Revolución Francesa. Ya, ahora sí, ya debe estar. ¿Listo, profe? ¿Se nota? ¿Sí? ¿Se nota? Ya. Buenas tardes, profesor y compañeros. El tema que les voy a dar a conocer es Revolución Francesa. Objetivo. Objetivo general. Conocer por qué se dio y cuáles fueron los acontecimientos ocurridos durante la Revolución Francesa. Objetivo específico. Explicar qué consecuencias resultaron después de la Revolución Francesa. Describir en qué consistía la abolición de la monarquía en esa época. Siguiente, Alison, por favor. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa ocurrió en 1789 a 1799. Significó el fin del antiguo régimen y el inicio de la nueva era en la historia mundial. La escalada de violencia en contra del orden establecido representado por el rey absolutista Luis XVI y sus consecuencias convirtió a esta revolución en una de las más importantes de la historia moderna. Se conoce como Revolución Francesa a un movimiento de corte político y social que ocurrió en entonces en Reino Francia. Siguiente, Alison. Causas de la Revolución Francesa. Motivo. La Revolución Francesa inició cuando las masas ciudadanas empobrecidas y sometidas se opusieron al poder feudal, desobedecieron la autoridad de la monarquía y encendieron la mecha del cambio histórico. Así derrocaron el gobierno aristocrático y emprendieron la caótica construcción de la sociedad basada en los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Sin embargo, no todo acabó en ese mismo año, sino que duró unos 10 años de cambios violentos y organización popular, durante los cuales se dictaminaron los primeros derechos universales del ser humano. Se le arrebató a la Iglesia Católica mucho del poder que detentaba y redactó la primera constitución republicana de la historia occidental.
Siguiente lista, por favor. Causas políticas de la Revolución Francesa. Entre las principales causas políticas se destacan: Francia era gobernada por una monarquía absolutista, que a pesar de los cambios sociales y políticos que se avenezaban, no dejó de dominar y tomar decisiones de manera rigurosa. La nobleza y el clero no estaban dispuestos a perder sus privilegios tras la posibilidad de implantar diversas reformas estructurales que las afectaran. El sistema sociopolítico generaba grandes desigualdades sociales. La nueva clase burguesa, que aumentaba en su poder económico, ganaba terreno en la política. Siguiente. Causas económicas de la Revolución Francesa. Los dos primeros estados eran quienes gozaban de la mayor parte de la riqueza del país, además que no debían pagar impuestos, mientras en el estado llano era todo lo contrario. Esto todo desembocaban en una decadencia económica general que afectó a todos. Además, los reyes y le corte gastaban enormes sumas de dinero, lo cual no contribuía a la mejor economía. La burguesía, que era la nueva clase pujante, experimentaba un importante crecimiento económico. En 1788, el trigo alcanzó su precio más alto de todo el siglo. En 1789 hubo una gran crisis económica tremenda debido a las sequías y otras catástrofes naturales. Siguiente. Causas sociales de la Revolución Francesa. La sociedad se encontraba dividida en tres clases: la nobleza, el primer estado o primer estamento, el clero, el segundo estado o segundo estamento, y el pueblo, el tercer estado o tercer estamento. El clero. El alto clero era poseedor de enormes riquezas y no tenía la obligación de pagar impuestos, además de que poseía grandes cantidades de terrenos. Por otro lado, el bajo clero estaba en una condición más modesta y más mezclado con el pueblo, la nobleza. La gran nobleza tenía una enorme cantidad de riquezas y la pequeña nobleza no disponía de tantos recursos. Estado llano. Estado llano constituía por el resto de la población, quienes no tenían privilegios especiales ni tampoco muchas posesiones materiales y derechos, aunque la burguesía sí tenía una buena posición económica por ser los dueños de comercios e industriales. Sin embargo, esos debían pagar la mayor cantidad de impuestos. Siguiente. Causas ideológicas de la Revolución Francesa. La influencia de la Ilustración por proporcionar un movimiento intelectual, iniciando en Francia, que defendía los principios de la razón, la igualdad y la libertad, los cuales fueron socavando poco a poco las bases de la monarquía y los supuestos derechos divinos que poseía el rey. La Ilustración es considerado como el movimiento intelectual que promovió a la Revolución Francesa, anteponiendo la razón y la crítica ante la búsqueda de cualquier solución a los problemas sociales, políticos y económicos de la época. Siguiente. Fin de la Revolución Francesa. Napoleón fue enviado a Egipto en el año de 1798 a fin de vencer a los británicos, pero estaba formando la segunda coalición, así que tuvo que volver a Francia por petición de dos miembros del director y finalmente terminó llevando a cabo un golpe de estado que puso fin al régimen y la fuerza y se puso al hombre del destino de Francia.
Posteriormente, anuló el directorio e instauró un gobierno momentáneo, el cual después llegó a contar con una constitución como parte de lo que se conoció como el consulado. A través de este consulado, Napoleón se convierte en el primer cónsul de Francia, acompañado a otros 2 cónsules auxiliares. Conclusión. La Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absolutista y la proclamación de la república, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Gracias. Ya, Melanie, según lo que habíamos coordinado, habíamos planificado, se refiere a que deberíamos de trabajar con usted las consecuencias de la Revolución Francesa. Hemos hablado de las causas y también parte del fin de la Revolución Francesa. Entonces, ese aspecto como observación, ¿ya? Profe, a mí me tocaba causas, profe. ¿Ya? Tengo yo registrado varios aspectos, Melanie, pero no vas a entrar en confrontación, más bien desearía mucho que puedas participar, por favor. Listo. Bueno, hasta acá entonces tenemos ya terminado la Revolución Francesa y quisiera por favor pedirles a ambos equipos que nos ayuden con el vocabulario y tengo varias preguntas y vamos a aportar con varios gatitos para todos los grupos. También comentarles, mis muchachos, de que deben de abrir sus cámaras porque quiero volverlos a ver. Hay algunos que han cerrado sus cámaras y lamentablemente estoy con ese tipo de observación, ¿ya? Todo el trabajo se está grabando y también lo voy a enviar a ustedes para que lo puedan tener en la tarde en la plataforma. Entonces ahí van a ver quiénes son los que tienen las cámaras prendidas o quiénes son los que tienen las cámaras apagadas. Bueno, sí, es muy interesante ver, para romper el hielo entre los demás grupos, en este grupo es el que no participa mucho, bueno, casi la mayoría participa. A ver, Catherine Mendoza y el compañero Iván. Sí, Catherine y el compañero Iván. A ver, en relación a lo que hemos escuchado, ¿algo les ha llamado la atención? Algo bien puntual. Cualquier detalle que hemos escuchado del tema de la Revolución Francesa. Enseguida guiamos para que todo pueda estar comprendido bien. Pero según lo que han ido comentando, algo supongo que les ha llamado la atención a ambos compañeros, de Catherine y el compañero Iván. Profe, ¿puedo responder? El grupo 4 y el grupo 8 son los que tienen menor participación, los demás están muy bien. Ahora sí, ¿quién quiere hablar? Yo, profe. Profe. Escucho. Lo que más me llamó la atención es el conflicto que tuvieron con la iglesia y también la parte de Napoleón. Me anoto aquí. Vamos a hablar del conflicto con la iglesia. Y luego con el de Napoleón. ¿Listo? Ahora, viene la compañera Mendoza, Kisbe Catherine. ¿Algún detalle? Algo que también que me llamó mucho la atención son los enemigos del imperio napoleónico y también que Napoleón también tenía su escultor personal como en lo que dirigía. Y también otro detalle que me llamó mucho la atención es sobre María Antonieta, que en una de las curiosidades mis compañeros han mencionado cómo es que ella tenía varios zapatos y muchos se la juzgaba por eso, pero a pesar de que otros grandes, importantes figuras de la historia igual la tenían, incluso el doble, el triple que ella más que todo lo utilizaba por higiene y por no ensuciarse, se podría decir. Muy bien, muy interesante tu observación. Bueno, ya, entonces entraríamos con ese tipo de participación. Yo lo que he anotado es el conflicto con la iglesia, luego la parte de Napoleón, esas, algunas características interesantes de Napoleón,
Lo que hablaba la compañera sobre María Antonieta, eso es lo que vamos a también comentar. Gracias por estar atentos. En realidad el objetivo del tema de la Revolución Francesa es analizar los motivos por los cuales se dieron y también saber las consecuencias. Como tal, ya habíamos comentado, las consecuencias las vivimos hoy en día. Podemos decir que gracias a la Revolución Francesa tenemos especialmente la democracia. Es un puntito. Tener varias cosas y quisiera que vayan participando todos. Vamos a hacer el vocabulario. ¿Está bien, muchachos? El vocabulario. Título, Revolución Francesa le ponemos. Yo los estoy viendo quiénes están participando, entonces yo también aquí en mi hojita me voy a anotar las palabras para transcribirlas después en el PowerPoint que les voy a enviar a ustedes. Les voy a enviar imágenes y datos de la Revolución Francesa que les puedan servir para sus apuntes. ¿Ya? Profe, Dígame. perdón que le interrumpa. Mi compañero Joel me informa que está en sala de espera. No tengo nadie, no tengo nadie. A ver, voy a preguntar, eso es lo que me dijo. No hay nadie. Aquí está, muy bien, muy bien, lo siento. Ya, gracias por ayudarme, gracias. Está bien, profe, gracias. Ya, entonces tenemos, ¿qué palabra? Empezaremos por el, palabras muy interesantes, palabras nuevas, por favor. Empezaremos por el lado de Susan. Susan, una palabra que en tu trabajo has encontrado. Una solita. Los demás compañeros pueden aportar después, pero los dos grupos van a aportar 8 ideas, 8 palabras. Y ahora sí. Absolutismo, profe. Ya, absolutismo. Eso muy bien, absolutismo, un gobierno de, una forma de gobierno, el absolutismo. ¿Listo? Siguiente. Alejandro. Parlamentario. Parlamentario. Luego, Patricia. Régimen. Régimen. Ya. Ezequiel. Perdón. Patricia. Melanie. Burguesía. Burguesía. Del otro grupo. Helen. Clero. Ya, clero, ya listo. Otro es Henry. Feudalismo. Feudalismo. Luego Mariluz. Francesa. No, pero ese término no, voy a pensar en otro. Joel Pinto. Clero, profe. ¿Qué? Clero. Ya comentaron, ya dijeron. Mm, Ya, listo. No participó Mariluz y Joel. ¿Qué pasa? Están distraídos. Ya, los otros grupos. ¿Quién está listo? Ortiz. Número 12. Ya un ratito, 8:31. 31, no, 19. 12. Hay tantas palabras, a ver. 17. Y ya, listo, ellos. Primero 8. 8. Chino, Nina. Profe, ¿se me escucha? Sí, la escucho. Estamento. Está bien, estamento. Luego tengo 31. 31 es... Derecho, profe. ¿Perdón? Derecho. Derecho, ya, muy bien, derecho. Luego tengo el 19 que es Nicole. Ilustración, profe. ¿Me escucha? Muy bien, ilustración. Gracias, ilustración. Número 12 me ha anotado. ¿Quién es el 12? Sí, profe. Sería marginación. Marginación, listo. Luego, el número 17 me anoté. Sí, mayorazgo. Mayorazgo. Ya. Chalco. Laura, Adriana. Sí, fraternidad. La fraternidad. Listo, está bien, hasta ahí. Ya tenemos varias palabritas. Voy a leérselos para usar un poco, tal vez nos hemos atrasado. Primero, absolutismo,
parlamentario, régimen, burguesía, clero, feudalismo, estamento, derecho, ilustración, marginación, mayorazgo y fraternidad. Listo, hasta ahí. Ya tenemos todo esto, está bienísimo. Ahora, para todos los grupos, y eso les decía que me piensen en el tema, mis muchachos, excepto el 3 y el 4, que van a ser al último, excepto el 3 y el 4. Ya. Esto podemos colocarlo tal vez como apunte en la parte final, como, puedo decir, consecuencias de la revolución. En la parte final de sus apuntes podríamos colocar, muchachos. ¿Ya? Ustedes en el cuadrito en borrador, hemos escrito el vocabulario, le vamos a dejar un espacio para nuestro cuestionario que enseguida lo voy a hacer. Y si no tengamos el tiempo, yo les voy a escribir las preguntitas, que van a ser 10 preguntas, y en su carpeta ustedes me lo van a resolver. Pero luego de ello, como parte de aportes, puedo decir, vamos a colocar consecuencias de la revolución. Entonces, el primero, bajen su manito Alejandro. Alejandro no participa porque es el número 13 y se enfrenta con el 4. Los números 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. Uno de cada equipo solamente, por favor, ¿ya? Levantaré el nombre de cualquiera de sus compañeros para que me digan una palabra que sea una consecuencia. Por ejemplo, para que me entiendan, una consecuencia grande de la Revolución Francesa es, entonces, una palabra nada más quiero que me digan. Puede ser compuesta, no con un artículo, pero necesito que me hagan como una forma de una lista, ¿ya? Las consecuencias de la Revolución Francesa. Yo empiezo, yo diré el primerito, pero si pueden anotar. Consecuencia de la Revolución Francesa es la democracia. Listo, eso se anota, la democracia. Y para explicarles a todos, estaríamos entrando ya a la participación del pueblo. El pueblo ahora elige a quién va a gobernar, mediante la democracia, mediante el voto popular. Entonces, la palabra clave, consecuencia, es la democracia, la práctica de la democracia. Listo, ¿quién quiere ganar? ¿Quién quiere ganar? Me dice el número de su grupo y... Número 12, número 12. 7, profe. 12, el 12, ¿Siete? el 2 dice, ¿no? ¿El 2? Sí, del grupo número 2. Ya, el 2, le escucho. 19. El 2 y el grupo 9. Ya estoy anotando. 7, profe. El 2, Ya, el 9. una de las consecuencias sería feudal. No. ¿Quién sería? Ya, pero un ratito, sí, no se van a molestar si yo les trato de ordenar, de ayudar, ¿ya? Por favor, con mucha calmita, tiene la palabra la compañera Carla Jerusalén. Sí, si dice usted feudalismo, es consecuencia de la Revolución Francesa o hay algo, tiene que utilizar el término correcto. Puede tener artículos. Ya, ahora sí, Carla. Es decir, ¿ha incitado la Revolución Francesa al feudalismo o ha terminado el feudalismo? Ha terminado. Ha eliminado, no sé, a ver, un término. Una de las consecuencias de la Revolución Francesa sería que ha terminado el sistema feudal. Ya, le pongamos también. El feudalismo. Terminó. La Revolución Francesa también se puede tomar en cuenta como el fin del feudalismo. Y el inicio de, inclusive no hay una palabrita que quiero que me ayuden. Ya, yo dije una palabra, y el feudalismo, también lo he apuntado acá. Correcto. El fin del feudalismo. Buen punto. Luego he anotado al número, el 2, es el 9. El 9. Sería libertad. Más fuerte, por favor. ¿Quién fue? 9. Libertad. Exacto. Muy bien. Ya vayamos analizando entonces. Si estamos en la etapa monárquica, estaba todo el pueblo sometido a la voluntad del rey y por tanto no existía libertad. Y el elemento de la libertad, el principio de la libertad, el valor de la libertad es muy importante, muchachos, muy importante. Entonces, sí,
Entonces, como consecuencia de la Revolución Francesa, adquirimos la libertad. La libertad. Perfecto, muy bueno. También está anotado acá. Gracias, compañera. Número 9. Ya, vamos al número 7. 7, pedí la palabra. Sí, profe. Una de las consecuencias es el ascenso del bonapartismo. Ya, eso podemos analizar y también discutir. El ascenso del bonapartismo era a la ausencia y destrucción, debilitamiento de la revolución. Escribamos, está bien, el ascenso del bonapartismo, ¿no? El ascenso de Napoleón Bonaparte en el poder. Pero para que comprendamos también, la revolución fue desviándose, fue debilitándose con tantas luchas internas y persecuciones entre ellos, que la revolución realmente quedó en un desorden fatal, total. Y por eso es que entra Napoleón Bonaparte como cónsul y se va a proclamar emperador en 1804. Y decíamos, si van a tomar en cuenta para el debate de la próxima clase, decíamos, si empezamos a pelear por derrocar a un gobierno de monarquía, que era del rey Luis XVI, y ahora estamos frente a otro tipo de absolutismo mucho más grande del emperador Napoleón Bonaparte. O sea, ¿en qué terminó la revolución? Ya, pero correcto, el ascenso del bonapartismo. Continuamos. Hasta ahí me anota el 7. ¿Quién más quiere participar? Con una palabrita, puede tener artículos, pero... 31, profe. ¿Qué número? Número 8. En los números 1. Números 1, 31. Ya, estoy anotando. 31. Estoy anotándolo. A ver, ¿qué dice? ¿Me escucho? Bueno, la Revolución Francesa influyó en las colonias de América, a las colonias americanas para independizarse. Ah, ya. Entonces, la palabra clave. Consecuencias, motivó la independencia de las colonias españolas. Eso anótemelo, por favor. Está bien, Joaquín, Nina, Esther, está bienísimo lo que dice también, pero me agradó mucho lo que dijo también Ortiz, ¿no? Motivó la independencia de las colonias españolas. Perfecto, eso se anota. La persona que tenía que hablar en relación a esa influencia en América Latina, justamente se refiere a ese aspecto, ¿no? De que las colonias tenían que buscar su propia libertad y su independencia. Listo, ya está. Gracias, el número 1. Otro grupo, otro número. El profe, el 30. Ya, los números 10, números... No, te escucho, no. El fin de la monarquía. Bien, buen punto. Podemos decir el fin del absolutismo monárquico. Eso está mucho mejor. Porque aún existen monarquías en diferentes regiones de Europa, pero ya no tienen absolutismo. Me refiero a la concentración de poder. El fin del absolutismo monárquico. Buen dato, hasta ahí. No, el fin del absolutismo monárquico. Por favor. Listo, tenemos el número... ¿Qué me falta aquí? El número 4. 25, profesor. El Número 5, 8, sí. profe. El 5, el 6, el 8. A ver, el 8. Profe, podría ser la primera proclamación de los derechos humanos. Muy bien, correcto. Consecuencia, la proclamación de los derechos del hombre y el ciudadano. Necesito pongamos la proclamación de los derechos del hombre y el ciudadano. 25, profesor. Ya, un ratito, por favor. Estoy con el 8, le estoy dando la notita antes de que me olvide. Ya, ahora sí, 25. ¿Qué era? Proclamación de los derechos del hombre. Del hombre y el ciudadano. Yo voy a explicar también. Ustedes háganme recuerdo, ese punto es importante. A ver, en este momento ya trabajaremos ese punto más bien, para que no nos olvidemos. Lo que dijo el compañero Miguel Ángel tiene que ver, uno, se escribieron, muchachos, en un documento. Ese documento es el que va a servir como base para las constituciones políticas del Estado, ¿ya? Y se llama Proclamación de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde se encuentran las libertades que deben de tener cada ciudadano. Y ahí se aplica, ¿no?, la filosofía de los ilustrados. Todo hombre nace libre y debe permanecer libre. Muy interesante.
Otro elemento que es interesante desde ese punto es que las personas ya pueden tener derecho a la propiedad privada. Ese elemento también muy, pero muy fuerte dentro de la Revolución Francesa, porque solamente la monarquía y la nobleza eran los que tenían derechos sobre la propiedad privada, pero ahora los burgueses sí pueden tener derechos sobre la propiedad privada, que se refieren a las casas, terrenos, objetos que hayan llevado a acumular propiedad privada. Y decimos derechos del hombre, en ese sentido, de su libertad, y del ciudadano. Cuando hablamos de ciudadano, nos referimos a que tiene derecho a elegir o ser elegido, y reclamar, inclusive como ciudadano, algunos beneficios que la patria le puede dar. Y hasta el día de hoy se sigue manteniendo, ¿no? Como ciudadanos ellos tienen muchos derechos. Bueno, en su momento también vamos a hablar. Listo, buen punto. No se dejen porque hay varios puntos más que tengo. Los 5 ya están. Ahora sí, el 5, 25, si no me equivoco fue. Sí, sí, profesor. El ascenso de la burguesía. Ya, listo. Correcto. Pongamos, por favor, el ascenso de la burguesía en el poder para que se entienda mejor. Daniela, ¿no? El ascenso de la burguesía en el poder y también para ayudarnos a entender, va a haber una pregunta y analicen también ambos equipos, les estoy lanzando el día de hoy. La pregunta es, no lo escriban, sino quiero que analicen. El que quiera anotarlo puede anotarlo, pero les voy a mandar también la pregunta de cuestionario, ¿ya? ¿Por qué se conoce a la Revolución Francesa como la Revolución Burguesa? Y tiene que ver con ese aporte que dio la compañera Daniela. Otra vez, ¿por qué se considera la Revolución Francesa como una revolución burguesa? Eso para ambos equipos del debate que sirva para que vayan preparándose. Entonces, lo que decía la compañera, el ascenso de la burguesía, porque después de que decapitaron a Luis XVI, a su familia y a todos sus descendientes y familiares para que no reclamen el gobierno, entonces, ¿quiénes iban a gobernar? Y el compañero Alejandro nos decía que se había formado una asamblea, la Asamblea Constituyente, la Convención Nacional, que estaba dirigido por burgueses, ¿está bien? Quienes se pelearon, según sus partidos políticos, girondinos y jacobinos, por llegar al poder. Y a la final, en la mayor parte de los países, son los burgueses quienes llegan a gobernar nuestros países. Por ejemplo, un caso muy particular que fue el de Estados Unidos. Imagínense, a ver, Donald Trump, un multimillonario siendo presidente de Estados Unidos. Y ese es un ejemplo muy claro, la burguesía en el poder. Los hombres poderosos económicamente suben a gobernar los países. Eso se va a suscitar en la mayor parte de América Latina y hoy en la actualidad igual se sigue manteniendo. Continuemos. ¿Qué número me falta ahora? El número 6. Y los seis están calladitos. Yasuko, Carmen. Yasuko está en la clase. ¿Dónde está la compañera Yasuko? Sí, creo que está en la clase. ¿La escucho? ¿Hay algo? ¿Nada? Sí, liderazgo corrupto. ¿Más fuerte? Liderazgo corrupto. Melanie, ¿le ha escuchado? Melanie Paucara, ¿le ha escuchado? Porque no tengo muy buen retorno de audio. No lo escucho muy bien también, profe. Igual el mío está un poquito bajo. El Ya, entonces internet. en el Dijo liderazgo corrupto. liderazgo corrupto. Bueno, en realidad la revolución como tal, al final sí se corrompió. Cuando se habla del directorio, porque eran reconocidos varios directores, 5 cabezas que empezaron a pelear y bueno, empezó la corrupción. Pero consecuencia de la Revolución Francesa, ya, coloquemos, porque también lo vivimos, liderazgo corrupto. Yanine Áñez lamentablemente está en la cárcel y puede ser por un liderazgo corrupto. Consecuencia, Revolución Francesa también. Ya, listo, hasta ahí. Yo creo que hemos terminado con él. El número 3 y el número 4. Ahora sí pueden explayarse porque tengo varios datitos. Ezequiel siempre está iluminado, el compañero Ezequiel. A ver, mis cuates iluminados de quinto. Y compañero Iriarte también.
Más consecuencias, profe. ¿Quién es el que está con el chat? Y eso está muy bueno y no nos hemos dejado pasar esa última del chat. ¿Quién escribió? No pude leer. Chalco, profe. ¿Qué dijo? Chalco. ¿Pero qué está escrito? Ah, la separación entre el Estado y la Iglesia. Muy bien, ese datito correcto. Consecuencia de la Revolución Francesa, la separación de poderes del Estado y de la Iglesia. Y me anoté ese datito de discusión, el conflicto con la Iglesia, y ahora vamos a discutirlo, aprovechando la participación de Chalco. Para que me entiendan, los filósofos de la Revolución plantearon la inexistencia de la religión. A ver, la creación ficticia de la religión. Para que el hombre pueda ser sometido, entonces se creó imaginariamente una religión, y la religión es un conjunto de leyes que obliga a las personas a conducirse en la sociedad. Entonces surge el reclamo hacia la Iglesia, surge la crítica hacia la Iglesia, indicando de que este ser supremo no existe, y por tanto todos debemos de respetar y conocer y aprender de lo que sí existe. Pero lo que no existe, no hay. Ver para creer. Por tanto, ese elemento es importante. Y este movimiento revolucionario se va a desmarcar de la Iglesia, tratando de debilitar a la misma Iglesia. Puedo decir, inclusive, rechazar a la Iglesia, muchachos. Separándolo. ¿Por qué? Porque la Iglesia estaba encargada de coronar a los reyes y estaba reconociendo el poder absoluto de los reyes, el poder divino de los reyes. Y cada rey que era gobernado, el que gobernaba sus regiones, sus tierras, decía de que Dios lo ha elegido para gobernar. Entonces, los filósofos de la revolución van a desmarcar a la Iglesia de ese tipo de sentido erróneo, equivocado, y por eso es que nace ya la revolución, separándose de la Iglesia. Y hasta el día de hoy, la Iglesia no puede entrometerse, muchachos, en situaciones políticas que corresponden al Estado, o el Estado en situaciones clericales, en situaciones de evangelización. Y hoy tenemos nuestra Constitución que indica en nuestra parte referente a religión que tenemos una religión laica, y por tanto podemos nosotros elegir la religión que nosotros queramos y no estar dirigidos a una sola religión. Entonces, muy interesante desde ese punto. Inclusive existió una pelea, ¿no?, entre Napoleón y la Iglesia. Eso vamos a encontrar más adelante, pero aquí nos damos cuenta que la sociedad se separó de la Iglesia. Y le hicieron culto a la razón, a la inteligencia, a la capacidad intelectual. Eso es un punto también para analizar, ¿ya? En vez del culto a la Iglesia, se hizo un culto a la razón. Y ese término de razón también es un punto para analizar. Listo, en ese sentido, el conflicto con la Iglesia. Continuaremos. En el número 3. El número 3, ¿qué punto más sería? ¿Qué punto más? Me agradó mucho lo que dijo la compañera Chay. Pero está cerquita. González, profe. A ver, Alejandro. Se ha impuesto un nuevo calendario y se han implementado nuevas fechas patrias, se podría decir. Bueno, en ese sentido, pero más influye a Francia más que a todo el mundo, ¿no? Porque Francia va a tener un propio calendario para recordar su proceso histórico de la revolución, ¿no? Pero no va a influenciar mucho al mundo porque nosotros aún tenemos el calendario gregoriano. Entonces, como consecuencia regional o local, en Francia sí se cambió su propio calendario, pero acá en nuestras tierras no marcó mucha trascendencia, ¿no? Ese aspecto, compañero Alejandro. Ahora sí, Ezequiel. Después, otra vez Chalco. Ezequiel. Profe, creo que no mencionaron algo que es de suma importancia, que sería que se instauró el orden en cuanto a lo que es la economía de Francia, sobre todo cuando ingresó Napoleón Bonaparte, porque él instauró básicamente reconstruyó la economía de Francia, porque fundó el Banco de Francia, ha creado la Cámara de ¿qué era? No recuerdo muy bien, era la Cámara de Comercio, perdón, y ha hecho un sistema de impuestos y de aduanas, y eso ha recuperado casi la economía que estaba en quiebra prácticamente, porque el anterior gobierno
no se preocupaba por dicha economía. Sí, muy bien. Correcto, para recoger ingresos económicos se crearon nuevos impuestos, las aduanas, correcto, muy bueno, y también el impuesto que recae sobre todas las clases sociales según las tenencias de propiedad. Ya no era el pueblo nada más el que estaba obligado a pagar los impuestos, sino todos según la capacidad o según las tenencias de sus bienes. Eso es un dato muy importante. También la creación del banco, lo que llamamos hoy en día los bancos centrales de cada estado, ahí tiene su origen para poder recaudar ingresos. Yo tengo varios muchachos, pero a ver, les voy a comentar. ¿O hay alguien más que quiere hablar? El tiempo ya se nos ha terminado, mis compañeros. Chalco, profe. A ver, el último. Tengo varios, pero quisiera, les dictaré, porque son palabritas nada más. Ya, a ver, Chalco, y les dicto las palabritas. Uno de otras consecuencias son la proclamación de la primera Constitución francesa Eso, muy y bueno, muy otro, bueno. Anotemos. La Constitución Política del Estado francés, y todos van a copiar de esa Constitución y van a tener constituciones en todo el mundo. Muy bien. La Constitución Política del Estado francés. Gracias. ¿Qué otro y punto? profe, otro punto sería la implantación de una nueva distribución de trabajo. Ya, ese punto casi no lo tenemos muy claro. Lo que quisiera que anotemos, por favor, nace la República, muchachos, nace la República. Eso anótemelo, porque Bolivia, miren, cuando se funda, lleva el nombre de República de Bolivia. Y Francia, República de Francia. La primera república, la segunda república, así se va a llamar en Francia. Muy bien, nace la República. Y luego, el soberano es el pueblo. Por favor, esa palabra no debemos de olvidarnos, es un aporte muy grande. El soberano es el pueblo. Otro punto, el respeto a la propiedad privada. El respeto a la propiedad privada. ¿Ya? Y el nacimiento de partidos políticos. Nacimiento de partidos políticos. Muy bien, que tengan muy buena tarde, muchachos, que les vaya bien, gracias por atender y poder participar. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego, profe, que Dios le bendiga. Gracias, les voy a enviar tareitas, van a leer ya lo que les manden los archivos para que me lo hagan. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, que Dios le bendiga. Hasta luego, profe. Descansen, ven a almorzar. Hasta luego, profe.